Bienvenidos una semana más a Karateka. Hoy os traigo un escáner OBD que va más allá que otros escáneres que hemos analizado en el canal, ya que es una herramienta de diagnóstico que está pensada para talleres, profesionales y aficionados avanzados. Se trata del Kimbollen K7, que he estado probando estos días y hoy os cuento para quién es, qué tal funciona y si merece la pena. Dentro de este práctico maletín encontraremos la pantalla de 7 pulgadas a color que hace la experiencia más cómoda que los típicos OBD que se usan con un teléfono móvil. La pantalla está convenientemente protegida para resistir su uso dentro de un taller y para un fuerte agarre. Aquí tenemos el botón de encendido y aquí abajo un puerto USB-C para la carga, donde conectaremos este cable a esta fuente de alimentación. Y aquí en el lateral podemos poner unos conectores para colgar el dispositivo con una cinta y llevarlo colgado. Algo que no me esperaba es esta cámara de aquí atrás, que luego veremos para qué sirve. Lógicamente también viene con la interfaz OBD, unas buenas instrucciones y por último algo muy importante como es esta hoja con el código de activación que necesitaremos para activar el lector OBD. Como comentaba al principio, el K7 no es un escáner OBD básico, sino una herramienta pensada para talleres y aficionados al mantenimiento de sus coches. Vamos a ver cómo funciona. Para usar la pantalla vamos a necesitar una conexión a internet, ya sea a través de la Wi-Fi del taller o de vuestra casa o a través de un punto de acceso en vuestro teléfono. La primera vez que accedamos tendremos que crear un usuario y cuando nos hayamos identificado nos aparecerá esta pantalla de inicio. Como internamente usa el sistema operativo Android, los ajustes funcionan de manera similar y desplazando el dedo hacia abajo nos aparecen los ajustes donde podemos configurar el brillo, el volumen, la Wi-Fi, activar y desactivar Bluetooth, iniciar la grabación de pantalla o hacer una captura de pantalla, voltear la pantalla por si preferimos usar la mano izquierda para trabajar con ella y por último abrir la cámara para hacer una foto o incluso grabar vídeo. La primera vez que intentemos usar las funciones principales, nos va a pedir que introduzcamos los datos que os he comentado antes, que vienen en la tarjeta, el número de serie y el código de activación. Ahora, con el dispositivo OBD conectado, ya podemos acceder a las funciones. Aquí vamos a poder acceder a datos en tiempo real con gráficos. Ahora, por ejemplo, vamos a seleccionar dos variables: el caudal de escape del motor y las revoluciones por minuto del motor. Aquí. Lógicamente, para poder verlas tenemos que arrancar el motor, que ahora mismo está parado. Aquí ya vemos que se empiezan a mover, pero podemos combinarlas y ver ambas variables en una misma gráfica. Ahora aceleraré. En la opción escanear vamos a obtener un diagnóstico completo del coche: motor, ABS, airbag, transmisión, sistema de monitorización de neumáticos, etc. Este escáner soporta más de 130 marcas. Yo me acabo de descargar el módulo de SEAT, pero si vuestra marca no viene preinstalada, podéis pulsar en actualizar, buscarla y descargarla. Como ya he comentado en otras ocasiones, señores de Kimbollen, las traducciones no son perfectas. Aquí, por ejemplo, pone manifestación cuando en realidad debería poner demo. Esto simplemente es porque en inglés han traducido demonstration, que es manifestación en español. En realidad no es una manifestación, no es una protesta, es una demo. Aquí debería poner demo. Seleccionamos SEAT, que es mi coche, es un Cupra, pero bueno, deja de ser un SEAT. Hacemos un test rápido. Ahora ha analizado todas las unidades de control y nos indica las que tienen algún fallo. Por ejemplo, seleccionamos esta. Vamos a leer el código de avería.
Y aquí vemos que es algo relativo a la sirena, a la bocina de la alarma. Pulsando aquí tenemos más información. En este caso, abre Google y busca por este código y aquí podemos tener más información. También tenemos un botón de informe en el que podemos obtener un resumen de toda la información del vehículo y del escaneo que hemos realizado. Y podemos también generar una versión en PDF. Igualmente, estos códigos de error, si son errores esporádicos, podemos borrarlos. La función de reinicio se refiere a la posibilidad de resetear servicios como por ejemplo el restablecimiento de la presión de los neumáticos, el cambio de aceite, la purga del refrigerante, etc. Hasta un total de 28 reinicios. La opción de información de reparación incluye varios módulos: un navegador, acceso a correo electrónico, una calculadora, acceso a mis archivos donde podremos encontrar las capturas de pantalla y fotos que hagamos con la cámara, una biblioteca de códigos de fallo OBD, la lista de cobertura para comprobar la compatibilidad de la pantalla con nuestro vehículo, aprendizaje es una función muy interesante donde las marcas proporcionan unos vídeos con pasos a seguir para funciones específicas sin necesidad de conectarse físicamente al coche. Aquí, por ejemplo, tenemos preinstaladas dos guías para General Motors y para Ford. La opción vídeo, en teoría, es para aprender sobre el uso de esta pantalla, pero no hay nada. Y por último, la versión digital del manual de usuario que hemos visto antes en papel. La opción de actualizar permite descargar marcas que no vienen preinstaladas, así como módulos de mantenimiento que tampoco vienen preinstalados, como por ejemplo el reset de cambio de pastillas de freno. A la izquierda tenemos lo que se puede descargar y a la derecha lo que ya tenemos instalado. La opción de módulos es un conjunto de funciones, ahora mismo veo 5, que requieren un hardware o accesorio adicional. Por ejemplo, en el de la batería tenemos esas tres opciones: prueba del estado de la batería, prueba de arranque y prueba de estado de carga. En archivo encontraremos los informes que se hayan ido generando durante el uso de la pantalla. Y para acabar, una cosa interesante dentro de la configuración es que desde aquí vamos a poder compartir tanto las capturas y vídeos de pantalla como las fotos o vídeos realizados con la cámara de la pantalla. Conclusiones: por lo que he podido probar durante los días que he dedicado a la grabación de este vídeo, el King Bowling K7 es una herramienta muy completa si buscas algo más que leer códigos. Si eres aficionado avanzado, haces mantenimiento o quieres una máquina tipo taller, es una de las opciones más potentes por el precio que tiene, que en el momento de grabar este vídeo es de 300 € aproximadamente. Y sobre todo por las actualizaciones de por vida que marca la diferencia respecto a otras marcas. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres echarle un vistazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.